Buenas noches, ahora sí, jóvenes. Ya vamos a empezar la clase. Hoy vamos a ver dos tipos de luxaciones más para completar las luxaciones más frecuentes que vemos a nivel de traumatología. La luxación de codo moderadamente la encontramos en las emergencias, pero no deben estar ausentes en su conocimiento. Acordarnos algunas cosas, ¿no? Que el codo que está formado prácticamente por varios tipos de articulaciones. Tenemos una troclear, tenemos una trocoide, que es la relación entre la cabeza del radio y el cúbito, y tenemos, ¿cómo se llama? Una de tipo condilar también. Es decir, hay varios tipos de articulaciones a nivel de la articulación del codo. A nivel de lo que es el olecranon también tenemos la típica articulación en bisagra. Entonces, tenemos entonces varios tipos de articulaciones, como ya se los acabé de mencionar. Lo que llama la atención siempre y lo que se daña en una luxación de codo son estas estructuras que están aquí. Los ligamentos, el colateral ulnar, tenemos los ligamentos, ¿cómo se llama? Y la cápsula articular son las que más se van a dañar en el momento de la luxación. Así como les mencioné que a nivel del hombro, la luxación más frecuente es la anterior, a nivel de lo que es el codo, la más frecuente es la posterior, es la que se va para atrás. ¿Sí? Externo tenemos así mismo cápsula fibrosa y ligamentos colaterales radial, y tenemos el más importante, que es el ligamento anular, el que amarra prácticamente o el que anuda el cúbito y el radio, y que va a estar por debajo de la cabeza del radio. Acordarnos de los movimientos del codo, la pronosupinación. Aquí tenemos lo que es prono, cuando el radio prácticamente cruza al otro lado, a la parte medial, y supino, cuando el radio se queda en posición anatómica, posición supino, suplicar, ¿no? El codo también, acordarnos de la flexoextensión. La extensión va a estar dada por el tríceps y otros músculos principalmente, y el bíceps en lo que es flexión. Todo lo que es movimientos, los movimientos que vemos a nivel del codo, los que tenemos que recordar siempre, ¿no? Pronosupinación, acordarnos más que nada la parte de la articulación radiocubital proximal, que es la encargada de la pronosupinación. Listo, veamos acá. Bueno, aquí tenemos todos los músculos. Este es un resumen prácticamente de los flexores, de los extensores, los pronadores, los supinadores. No se los quiero repetir, más esto es anatomía. Esta luxación es la que ustedes deben divisar y guardarse en la cabeza. Luxación de codo posterior. ¿Por qué posterior? Porque el olecranon se va hacia atrás de la parte distal del húmero, se dirige hacia atrás. Y acordémonos, cuando hablamos de las fracturas del olecranon y del cúbito proximal, que al haber este mecanismo que hace para atrás, puede haber la fractura de este elemento. ¿Cómo es que se llama, doctores? Este elemento, esta puntita que está aquí. Apófisis coracoides. No, por ahí va el nombre. Coronoides. Coronoides, eso, muy bien. Entonces, ese es el problema de la coronoides, que es donde se inserta qué músculo. Oye, les puse en el examen y ya se olvidaron, qué bestia, ¿no? Braquial anterior. Bueno, ok. Como mencionamos hace un momento, a nivel posterior nos va a dar la estabilidad del codo, lo que es el olecranon. A nivel lateral, los músculos epitrocleares, los epicondilios. Y entonces esta es, como les mencioné hace un momento, el mecanismo en el cual se va para atrás el codo, la luxación posterior, y la coronoides puede decapitarse o puede volarse junto con la tracción del braquial anterior. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las luxaciones de codos. La más frecuente, acá tenemos la posterior. Ahora, si el olecranon y el codo se va para adelante, pues obviamente la anterior. Tenemos cuando se va hacia la parte del cúbito, se va hacia lateral. No, pero estamos hablando, acordémonos de la parte distal. Acordémonos de la articulación distal, o el componente distal de esta articulación, estamos hablando del cúbito y del radio. Por lo tanto,
Si se va hacia el lado del radio, estamos hablando de una lateral. Si se va hacia el lado del cúbito, una medial. Pero en ocasiones es tan fea esta luxación que puede llegar a romper la unión de estos dos huesos, la membrana interósea, y se mete en el medio, y esta se llama divergente. ¿Sí? Entonces tenemos posterior, la más frecuente, anterior, lateral, medial y divergente. Son los tipos de luxación de codo que podemos encontrar. Las más frecuentes, aquí indica las posteriores externas o las posteriores, 25 la posterior pura y 25 la externa, es decir, más que nada pueden haber componentes combinados dando el 50% en total. ¿Pueden estar asociados a fracturas? Sí, ustedes ya vieron, fracturas de la coronoides, puede estar asociado a fracturas del olecranon, puede estar asociado a fracturas del epitróclea, fracturas de la cabeza del radio, etcétera, etcétera. Sí puede estar asociado a todo ese tipo de fracturas. La posteroexterna es la más frecuente, como mencionamos hace un minuto, en donde todo el componente cubital se va hacia posterior y hacia afuera. Normalmente el mecanismo es una caída de altura corporal con apoyo palmar y se siente inmediatamente el bulto detrás del, más o menos a la altura del tríceps. El paciente no puede, queda con su codo totalmente doblado, no lo puede extender porque está totalmente atrapado. Y hay rotura de los ligamentos internos, porque todos estos ligamentos que estaban acá, perdón, que estaban acá, se rompieron para que el codo pueda venirse a este nivel, hacia el lateral. ¿Sí? Este es el mecanismo donde el apoyo palmar provoca que indirectamente haga que el codo se vaya hacia posterior y hacia externo. Así se va a ver clínicamente la luxación del codo, se va a ver prácticamente un bulto más grande de lo normal a nivel del olecranon y se va a ver por encima de la línea divisoria de la articulación un bulto más grande en la parte superior del brazo. El antebrazo obviamente va a parecer más corto por lo que está subido totalmente. ¿Sí? Acá, perdón, ahí está la radiografía, la volvemos a repetir para que no se olviden la típica imagen de la luxación posterior. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos, al momento de examinar un paciente, debemos de tener estos tres puntos muy claros. El epicóndilo, la epitróclea y el olecranon, que siempre tienen que formar un triángulo. ¿Se dan cuenta? A nivel superior, el epicóndilo, epitróclea, y abajo el vértice del triángulo invertido, el olecranon. Si nosotros palpamos ese triángulo, significa que todo está bien y todo está en su lugar. Si no se lo palpa, pues definitivamente estamos ante una luxación. ¿Sí? A nivel anterior, en ocasiones se puede palpar el relieve de la tróclea humeral, ¿sí? Y como les mencioné, a nivel posterior ya los tres puntos se modifican totalmente. ¿Por qué? Porque un punto está hacia exterior, el otro hacia interior, el otro debería estar aquí, pero se va prácticamente hacia arriba. Se invierte totalmente el triángulo, en ocasiones no hay triángulo, sino solamente la raya, o cuando está muy a superior se va con el vértice hacia superior y se invierte. En este tipo de luxación ya mencionamos que debemos, ¿cómo se llama?, evaluar las complicaciones. La primera son las fracturas a nivel imagenológico, que ya las conversamos. Puede haber compresión a nivel de los nervios, el nervio, más que nada, el cubital y el mediano. Siempre valorar el neurovascular distal, lo que es llenado capilar, los pulsos, y ver mediante radiografía las lesiones que podemos tener, ¿no? Son dos Gary Guevara que están entrando, me imagino que es doble impacto, como Jean-Claude Van Damme. Bueno, en ocasiones puede haber también avulsión del epicóndilo. Bueno, son fracturas que normalmente se asocian a la luxación del codo, ¿no? Avulsión de la epitróclea, puede ser de ambos. Puede haber una fractura de la cúpula radial, por acá voló la cúpula radial. El tratamiento de la luxación de codo es un poquito mucho más sencilla que la del hombro. ¿Por qué razón? Porque es una luxación que entra fácilmente a la reducción.
aquí no tenemos que estar sedando mucho al paciente, sino yo personalmente no sé cómo estará en los libros escritos, pero yo lo que hago es diluir más o menos 5 centímetros de lidocaína, lo diluyo con 5 centímetros de solución salina para que no sea tan pura la lidocaína y la inyecto a nivel de la cápsula del codo. Dejo que actúe aproximadamente unos 5 minutos y procedo a hacer la reducción. La reducción yo la hago no con esta bandita, sino que yo lo que hago es simplemente sujetar el brazo con mi mano izquierda y traccionar el antebrazo con mi derecha. Entonces la luxación entra fácilmente. Es muy difícil de que no entre. Ahora, lo que es frecuente en ocasiones es que esa luxación esté inestable. Y ahí sí se va a estar saliendo cada rato. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que colocar nosotros después de que se reduzca y se mantenga estable o inestable para poder derivarla? Una férula braquio palmar hasta derivarla, o si es que ha entrado y ha quedado estable, tiene que permanecer eso durante 15 días. ¿Por qué no yeso? Porque pueden haber compromisos vasculares nerviosos y puede provocar un síndrome compartimental. ¿Sí? Bueno, esto aquí es un algoritmo para que lo revisen después. Entonces el tratamiento, siempre la reducción va a ser cerrada, rara vez se hace una reducción abierta, porque esto es inmediato. Asimismo, el tratamiento debe hacerse de manera inmediata. Y el control radiológico tiene que hacerse en 2 planos, antero, posterior y lateral. En el caso de que haya fracturas o complejas o desplazadas, pues hay que realizar la osteosíntesis. La forma más rara, como le indiqué al principio de las luxaciones, es la divergente, pero aquí la cuestión es 100% quirúrgica, ¿no? Ya que no solamente hay que reducir la luxación, sino que hay que reparar la membrana interósea y tratar de reparar la unión que existe entre el cúbito y el radio, fijándolo con algún tipo de clavijas hasta que se repare totalmente la membrana interósea. Es una complicación, yo nunca la he visto, pero no quisiera tampoco topármela, nunca. Entonces las luxaciones de codo como conclusiones, el 10% de los traumatismos a nivel del codo, la más frecuente, ustedes ya les mencioné, la postero-externa, la posterior también. Mientras existan compromiso de algunas fracturas, puede ser que la reducción se vuelva irreductible. Es decir, si adentro de la articulación hay pedazos de hueso de fractura, posiblemente no les entre esa reducción. Entonces va a ser un poquito irreductible. Esto tengan muy en cuenta, esto no tiene casi nada que ver con la luxación de codo, pero lo van a ver muy frecuentemente cuando roten en hospitales pediátricos y es el famoso codo de niñera. Entonces, es la típica cuando ustedes agarran a los niños para que no se caigan, no lo hacen de mala gente. Bueno, algunas empleadas lo cogen, lo zarandean al niño, lo levantan para cuando están hechos los malcriados los bebés, pero en ocasiones nosotros lo hacemos para protegerlos cuando se van a caer y los levantamos del brazo que los vamos agarrando. Entonces, aquí, ¿qué es lo que puede pasar? Que el núcleo de osificación de la cabeza, del radio, de la cúpula radial, se mueve, se subluxa. Y es un dolor insoportable que ese niño no se lo calma por nada del mundo. Entonces, el tratamiento de esto es rápidamente devolver el núcleo de osificación a su lugar. Por eso yo he tenido eso, sí, yo me han traído hasta la casa esos niños que lloran, que no aguantan el dolor. Entonces, uno tiene que ser un poquito dócil y un poquito desapercibido con el niño, tocando la cabeza del radio, dándole la mano y haciendo una supinación al momento de meter la cabeza con el dedo. Entonces, eso la va a reducir. Y si no se reduce, el niño va a continuar llorando y tendrán que llevarlo a un hospital para hacer una radiografía. Pero el síntoma típico es el dolor, que el niño no quiere ni que le toquen el codo. Entonces, es súper, ya digo, súper sencillo. Se tracciona un poquito, le dan la mano al niño, se tracciona, palpan la cabeza del radio y la presionan un poquito y hacen una supinación. Y eso entra solito. Ese es el famoso codo de niñera. Y nada más en cuanto a lo que es luxaciones de codo. ¿Alguna pregunta que tengan, jóvenes? Doctor, yo tengo una pregunta, pero es con la clase anterior. En cuanto a la tarea que usted nos envió de la capsulografía por
por artroscopía. Me pareció muy interesante, pero hay una situación que yo no entiendo mucho. En la articulación del húmero con la escápula, cuando hay una luxación, a veces hay una ruptura dentro de la escápula, o sea, del RAFE creo que se llama, si no mal recuerdo. De la cápsula. Ajá, de la cápsula. Ujú. Entonces ahí por medio de la cápsula rafia ingresan unos hilos gruesos, o sea, ahí se ve grueso porque yo miré un video por YouTube. Ujú. Entonces, ¿cómo se estabiliza la articulación? O sea, ¿cómo la une con la cabeza del húmero? ¿O Ya, solamente sutura la parte que está rota y luego se une? Ahí no entiendo. ya. Normalmente lo que mantiene la estabilidad de la cabeza humeral no es tanto la cápsula, sino el rodete, el labrum glenoideo, la ceja, ¿sí? Entonces, cuando esa ceja se rompe, obviamente va arrastrando consigo la cápsula y se la va llevando. Entonces, el fin de esta cirugía artroscópica es reinsertar nuevamente el labrum glenoide. Por eso es que nosotros cuando metemos el artroscopio, lo que hacemos es reconocer el labrum glenoideo y cogemos y metemos unos arponcitos, unos arpones, pueden ser, actualmente yo utilizo solamente biodegradables, pero se colocan unos arpones para, de esos arpones que estoy enterrando en el hueso, jalar los hilos que usted vio, las supersuturas que usted vio, que las he pasado sobre la cápsula y las vuelvo a enterrar sobre el hueso. Entonces, eso es lo que se hace. Ahí se le manda, bueno, después la inmovilización, la terapia, pero el secreto es reinsertar el labrum glenoideo con la cápsula igualmente. Y dependiendo de dónde esté, si la luxación está a un solo nivel, pues hacerlo a ese nivel, o si no está en varios niveles, pues hay que colocar arpones en cada nivel, reinsertar y retensar la cápsula nuevamente. Y Sí, ahí, y ahí entonces la cabeza del húmero queda ahí con la inmovilización y la terapia, ya vuelve la articulación a funcionar. así es, y ya no se vuelve a salir. Ya, gracias, esa duda también. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Andan preguntoncísimos hoy día. Doctor, Ujú. en la luxación de codo, cuando es el niño, ¿qué tiempo tiene que pasar? Porque, o sea, por su experiencia, ¿no le ha tocado llevarlo a quirófano o solo se lo puede hacer de manera ambulatoria en ese momento? El codo de niñera. Ajá, El codo de niñera es ambulatorio en ese rato. Se hace la maniobra y el niño mágicamente que usted hace la maniobra dejó de llorar. Ya no le duele nada, no le molesta nada. Eso sí, lo que hay que hacer inmediatamente es indicar al papá o al familiar que consiga un cabestrillo porque hay que mantenerlo al menos una semana ese niño con un cabestrillo hasta que cicatrice el ligamento anular, que es el que se sabe abrir ahí. Pero en los niños, gracias a Dios, es benigno, no es quirúrgico esto. Yo no me he topado nunca con problemas quirúrgicos. Entonces, si hace la reducción bien, no va a haber ningún problema. Ujú. Doctor, el tratamiento quirúrgico solo era para la quinta, que era la luxación divergente. No, todas las luxaciones pueden ser tratadas de manera quirúrgica siempre y cuando Estén sean acompañados de una inestables. fractura. No, exacto. Pues, no solamente que se acompañen de una fractura, pero si tú tienes una luxación de codo que está inestable, es decir, tú la reduces, pero se vuelve a salir y no la puedes sujetar, pues es quirúrgica. Porque tienes que reparar todo el proceso ligamentario, tienes que reparar parcialmente la cápsula. Entonces, mientras no se repare todo eso, va a continuar saliéndose ese codo. Ujú. Doctor, una pregunta. ¿Es posible que durante el proceso este de reducción se genere una lesión ósea o no? Siempre y cuando el paciente esté muy contracturado, pero es rarísimo, es rarísimo. Normalmente la lesión ósea que se produce por el traumatismo. Entonces, es raro que se produzca por un proceso de reducción, rarísimo. ¿Por qué? Porque ya prácticamente para sacar ese codo de ese lugar tuvo que haberse roto algo. Y lo que se rompió fueron los ligamentos y fueron lo que es, ¿cómo se llama? La cápsula. Entonces, cuando tú reduces, ya tienes todo el camino libre. Más o menos es como que sacaste, al momento de que se luxó, abriste la tierra. Pero al momento de querer regresar, ya la tierra estaba abierta, ya está el camino prácticamente labrado. Tienes que regresar y colocarlo en su lugar. Entonces, no es difícil. Es difícil que se produzca una lesión, pero más es frecuente que la lesión se produzca al momento del trauma, no al momento de la reducción. Ujú.
A ver, tenemos ahora las lesiones de Monteglia y de Galeazzi. Esto de aquí van a abarcar, ¿cómo que se llama? Articulaciones tanto cúbito radial proximal y cúbito radial distal, que van a estar siempre asociadas a fracturas ya sea de cúbito o de radio, ¿sí? Este de aquí, la luxofractura de Monteglia no es nada más que una fractura de la diáfisis del cúbito con una luxación de la cabeza del radio o una luxofractura del radio a nivel proximal. Mientras que la de Galeazzi es una fractura de del cuerpo de la diáfisis del radio con una apertura radiocubital pero distal. La una es proximal y la otra distal, pero la de Monteglia, el hueso que está afecto es el cúbito, mientras que la de Galeazzi es el radio. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos más que nada la lata, ¿no? Ya lo que ya les mencioné, en lo cual Monteglia indica que es una fractura de cúbito con una de las luxaciones a nivel del codo, una radiocubital proximal, mientras que la otra es radiocubital distal, pero fractura de radio, ¿sí? Entonces, aquí hay varios tipos de luxofractura de Galeazzi. Asimismo, va a depender y va a nombrarse de acuerdo a la luxación que va a presentarse en el codo. Entonces, la fractura del cúbito siempre va a estar, pero lo que va a cambiar es el modo en que se ha dañado o se ha lesionado la parte de la radio cubital proximal. Las tipo 1, como está aquí, las tipo 1 va a presentarse una angulación anterior de la fractura del cúbito y puede haber una luxación de la cabeza radial, ¿sí? O de la cúpula radial. Esa es la tipo 1. La tipo 2, la luxación de la cúpula radial es tipo póstero externa, más o menos como la luxación de codo póstero externo. Pero la angulación de la fracturita está a nivel posterior. Entonces, esas son las tipo 2. Y es la que más frecuentemente se expone prácticamente por lo que está más inminentemente cercano a la piel. La tipo 3 es una fractura que está un poquito más proximal. Hay una luxación de la cúpula radial de tipo externa, pero la fractura está más proximal a lo lejos. La tipo 4, la tipo 4 es una luxación anterior, se va para adelante la cúpula radial, pero aquí ya hay fractura acompañada no solamente del cúbito, sino acompañada del radio. Entonces tenemos las 4 tipos de luxofractura de Monteglia. ¿Sí? No le pegue al niño que está por ahí. ¿Quién es el que le pega al niño? Que quiere que escuchemos cómo se lo faja. Eso, por ahí ya le pegó un cocacho, ya creo. Bueno, normalmente después de la reducción en niños, que es lo más seguro que se puede hacer una reducción y podemos decir, ¿sabe qué? La podemos dejar de tipo conservadora o colocar un dedo. Hasta Goku anda por ahí, creo. Y mientras tanto, en un adulto, este tipo de fracturas siempre será quirúrgica. No tanto por la luxación, sino por la fractura del cúbito. Acordémonos cuando vimos fracturas diafisarias de cúbito y radio, siempre quedamos en que la fractura del cúbito y el radio son quirúrgicas. ¿Sí? Entonces, radiografías para este tipo de fracturas, antero-posterior, lateral, que incluya a ambas articulaciones hasta no saber dónde está la lesión. Ya cuando veamos que se trata de una Monteglia, pues podemos solicitar la AP y la lateral de codo. Y si que queremos descartar alguna lesión articular, pedimos las oblicuas. ¿Sí? La de Galeazzi no es nada más y nada menos que en cambio que la radio cubital, pero distal, acá. Pero va a estar afectada lo que es la diáfisis del radio. Como menciona aquí, es una luxofractura rarísima. La Monteglia es más frecuente que la Galeazzi, pero ambas son raras. ¿Sí? Asimismo, la misma caída de altura corporal con apoyo palmar. Va a presentar aquí, indica claramente la fractura del radio y puede haber
angulación, puede haber cabalgamiento del radio y la radio cubital se abre, se separa. Es decir, el radio y el cúbito a nivel distal se separan. ¿Sí? Acá lo ven, mira. Este es el radio, aquí está angulado, aquí está fracturado y la radio cubital está totalmente abierta. La radio cubital proximal no se toca, por lo tanto no es Monteja, sino es Galeazzi. ¿Sí? El tratamiento, esto siempre será quirúrgico. En niños no se ve este tipo de fractura. De luxofractura, fractura de radio sí, pero luxofractura no. Pero siempre, como es una fractura de rayo, al igual que la de cúbito y episaria, son fracturas 100% quirúrgicas. ¿Sí? Y eso es Monteja y Galeazzi. ¿Alguna duda, jóvenes? Doctor, estas fracturas son de impacto. Sí, son por caída de altura corporal, son traumáticas. Caídas de altura corporal con apoyo palmar. Ninguna de estas es indirecta. Totalmente directo el tratamiento. Bueno, es indirecto porque la caída sobre el impacto sobre la mano, pero el resto del traumatismo lo recibe el hueso que está a nivel de la diáfisis, del cúbito y del radio. Usted dijo que eran quirúrgicas, pero en caso de que uno esté lejos de un hospital, ¿qué recomienda antes de que llegue la ambulancia? Si es que tienen cómo inmovilizarlo con una férula braquiopalmar, es lo ideal. No intenten hacer una reducción hasta no saber de qué se trata. La radiocubital distal es imposible de reducirla manualmente. Esto siempre hay que coger y reducirla, bueno, colocar la placa del radio de la fractura, reducir en quirófano y colocar un tornillo o colocar un clavo para fijar la radiocubital distal. Al igual arriba, ¿no? Si es que hay una fractura de la cúpula radial, pues habrá que reparar eso. Todo eso es quirúrgico. Ustedes están en el internado en la rural, inmovilicen bien con una férula braquiopalmar y han ayudado bastantísimo. Eso sí, chequeando todo el neurovascular distal para que la ambulancia se vaya tranquila y diga, ¿sabe qué? No hay ningún problema de tipo vascular o nervioso. Y en caso que lo haya, doctor, ¿Mandé? y en caso que se dé ¿Qué cosa? el daño vascular o nervioso. El daño vascular o nervioso, bueno, más allá de ustedes, ustedes no pueden hacer nada de ese nivel, coger y derivar rápido a ese paciente. No pueden hacer nada. Simplemente tienen que, por cuestiones legales, para proteger su integridad como médico y como interno, es reportar eso. No se palpa lesión, no se palpa pulso, pulso muy débil, llenado capilar lento, el paciente no refiere que siente, no hay sensación no hay sensibilidad presente. Todo eso pueden hacer. Es decir, ustedes como internos y como médicos, ante una falta de eso, no pueden hacer nada. Es decir, ustedes no, porque si acuérdense que el acomedido sale mal parqueado. Van a decir, a la larga, el paciente va a decir, ¿sabe qué? Me estuvieron haciendo maniobras, ustedes por querer ayudar, por querer regresar un pulso, tal vez piensan en una arteria radial acodada y hacen maniobras. Ustedes en su conciencia saben que ustedes estaban ayudando, pero los pacientes a veces no son bien agradecidos. ¿Y qué va a decir el paciente? El interno, el practicante, saben decir, les encanta esa palabra para batraciarnos a nosotros. El practicante me estaba andando mucho, como que me estaba sobando como un sobador, y yo estoy seguro que eso fue lo que me quitó, y prácticamente, Dios no quiera, pierde la mano, y por esa razón perdí mi mano. Y eso es lo que llega a pasar, por eso tratemos en lo posible de ser limitados, limitarnos hasta donde sabemos, limitar hasta donde podemos resolver, y no nos metamos en problemas. Es como yo les mencioné cuando hablé de acetábulo. Yo no puedo tirarme a Sabido y a Bacán a operar un acetábulo si en mi vida yo lo he operado solo. Entonces es preferible no meterse en problemas si ustedes no lo saben hacer. Yo digo porque muchos colegas míos lo han hecho y se han metido en grandes problemas. Y hasta aquí, 14 años de traumatólogo, no tengo ningún juicio. Todos mis pacientes agradecidos, gracias a Dios. Doctor, usted dijo que se lo inmovilice y ahí se lo envía en la ambulancia, pero una pregunta, no sé, de ¿qué tiempo puede durar una persona inmovilizada hasta que llegue a la ambulancia o tiene que ser realmente inmediato? Puede permanecer varios tiempos inmovilizado, eso no hay ningún problema. Contar que la parte neurovascular esté estable, no hay ningún problema, Kelly. Lo puede dejar eternamente con una posición en 90 grados hasta que el traumatólogo resuelva. Listo, doctor, gracias. ¿Alguna duda? Doctor, también otro punto, mientras no se expuesta, pues, también es otro factor.
Exacto. Acordarnos que si es una fractura expuesta, tampoco pasarnos nosotros de buena gente y hacer solamente lo limitado que mencionamos nosotros en la fractura, en la clase de fracturas expuestas. Vemos la fractura expuesta, cojamos gasita o compresa, tapamos, vendaje y esa fue toda la cosa que nosotros hicimos. Que sí, ya saben, ustedes van a estar debilitando, no, que el practicante me cortó la arteria. Oye, ya digo, el día que ustedes conozcan a los pacientes, van a saber que el 20% son muy agradecidos, el 30% siguiente son agradecidos, pero se los quedan viendo con otro ojo medio raro, y el otro 50% es desconfiado 100%. Poco a poco los van a ir conociendo, no se preocupen. Listo, jóvenes. La tarea está desde las 2, desde las 10 hasta las 11. No, las preguntas, la pregunta de una sola opción, de 10 a 11 y las tareas están hasta el día siguiente desde las 11 en adelante. Listo, jóvenes. Pórtense bien y que tengan un buen fin de semana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias.